Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Buenos días, mister.
Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, mister. ¿Cómo pasaron ese fin de semana junto a sus progenitores, abuelos, tíos, no sé, con quien celebren el Día del Padre? Recordarles, por favor, hoy es lunes, tercero de bachillerato, cámara encendida, presentación personal, audio apagado y colocar la palabra presente en el chat. Muchas gracias por cumplir con cada una de esas pautas. Por favor, las personas que todavía tienen la cámara apagada, agradecidos de ustedes si agilizamos el proceso. ¿Cómo amaneciste, Juan Diego? Mal. ¿Cómo que mal? Vale, ¿cómo que mal? Empató la trip. Mal. No, vale, pero hay que acomodar eso. ¿Cómo vas a jugar ese partido así, profesor? No. ¿Qué clases quiero recibir? Bueno, pero hay que recibir clases. Hay que acomodar esas cámaras. Bella esa cabellera. Me encanta cómo tienes ese cabello. Hace falta que te lo cortes un poco. Tienes un poco largo. ¿Oíste? No Yo con... también, profe. No es... Sí, yo lo tengo larguísimo. Sí, ya veo. Yo lo tengo larguísimo. Yera, hay que acomodarse ese cabello. No, Las mentira, chicas, por profesor. favor. Se lo quiere, profesor, se lo quiere. Mentira. Sí, yo también. I love you forever. Ok. María José, por favor, parece que hay frío, parece que hay flojera. Son casi las 11. Ya a esta hora deberíamos estar desayunados, eléctricos, buscando qué hacer, tomando energía, agarrando sol, vitamina D, activando el cuerpo, ¿verdad? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bien. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, hoy, ¿verdad? Porque el fin de semana no tenía equipo para eso. Hoy voy a hacer la revisión hasta donde deberíamos de tener los deberes entregados, ¿verdad? Y bueno, cualquier cosa llegará el mensajito por el canal de Zoom y mañana en química tocaríamos ese tema con respecto a química y bueno, el miércoles con respecto a biología, ¿no? Muy bien. Bueno, espero que hayan estado todos muy bien. Recuerden que para expresar el cariño a las personas que queremos, vamos a aprovechar estar vivos. Dejemos tanto negativismo, tantas cosas de lado, ¿verdad? La vida es una sola y es bien corta. No porque sean jóvenes ustedes, les digo ustedes porque ya, bueno, yo pasé las 4 décadas hace poco, ¿verdad? Pero ustedes que son jóvenes, no porque seamos jóvenes, vamos a pensar que tenemos la vida empezando, ¿verdad? No sabemos, la vida es tan corta, tan impredecible y debemos aprovecharla al máximo y haciendo que valga la pena, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que de alguna manera tuvimos un día para celebrar, pero no esperar que haya un día para celebrar con los seres amados y expresarles nuestro cariño y hacer que la vida de cada uno de nosotros valga la pena, ¿no? La vida es hoy y hay que aprovecharlo para eso, ¿no? La cámara de los compañeros que faltan, Ronaldo, Natalie. Ministro, yo tengo circulación por la cámara. Ok, bueno, está bien. De todas maneras, yo creo que eso fue la semana pasada que habían reportado, pensé que ya estaba resuelto. De todas maneras, yo vuelvo a preguntar, porque algo que dice por allí es que hombre precavido vale por dos, ¿verdad? Y ustedes saben que a mi edad es complejo que venga alguien y te diga, oh, que tú dejaste de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, ya estamos viejitos para que nos llame la atención. De todas maneras, yo los entiendo. Puede haber problemas de conectividad, problemas con la que eso es válido, hasta yo las puedo tener, ¿no? Pero recuerden que siempre es bueno estar al día con las cosas. Dime, Juan Diego. Es que yo vi en un artículo en Google que muchos doctores que estaban luchando contra el COVID habían fallecido pues, por lo mismo, porque se habían contagiado. No sé si quiera usted darles un minuto de silencio entre todo el curso, por favor. Perfecto, entonces, bueno, vamos a entonces hacer, ¿verdad? Ese homenaje que nos está diciendo Juan Briones, ¿verdad? Por las personas, ¿verdad? Los padres, abuelos, familiares que hayan fallecido por el virus. Entonces, vamos a darles eso que dice Juan Diego, un minutico de silencio.
Bien, muy bien. Entonces, bueno, vamos a retomar con lo que estábamos trabajando. La vez pasada que ya iniciamos la unidad número 1 y el tema número 1, ¿sobre qué trataba el contenido que estábamos desarrollando? Sobre el petróleo, profesor. Sobre el petróleo, muy bien. Carburos. Los hidrocarburos. ¿Qué vimos sobre el petróleo? ¿Qué vimos sobre los hidrocarburos? ¿Alguna frase completa? Vimos las fases del petróleo, de cómo se llega a ser gasolina para varios vehículos. ¿Y cómo se llama ese proceso? Buena pregunta. ¿Cómo se llama el proceso para hacer el petróleo gasolina? Refinación. Refinación. Ajá, refinación, muy bien. Aunque habíamos visto, creo que las etapas desde el inicio, ¿no? Desde que lo buscamos en el ambiente, creo, en los terrenos. Desde el comienzo. Ajá. ¿Cuáles eran esas etapas? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan lo que hace Dora? Explorar. Ay, Dios mío, tengo que hacerles memoria así para que se recuerden, ¿verdad? ¡Qué horror! Explorar. Qué Exacto. real, profe. Dora era mi ídola. Muy bien, vamos a explorar. Exploramos un terreno, eso lo hacen los geólogos, etcétera, ¿verdad? Que estudian el terreno. Luego que ya sé dónde está el petróleo después de haber explorado, ¿viene? ¿Cuál viene? La extracción. La extracción, ¿verdad? Donde están los balancines, las bombas reciprocantes, ¿verdad? Entonces, muy bien. Extraigo el petróleo, que normalmente está combinado con gas, y luego, ¿qué hago? Después que lo extraigo del subsuelo. Lo transporta. Yo le tenía escrito en mi cuaderno, profesor, y este que Muy busca bien. en Google. Muy bien, lo transportamos. Pueden ser en automóviles, en carros especializados, en camiones, o a través de tuberías. ¿Alguien recuerda el nombre de estas tuberías por donde se transporta el petróleo? Oleoductos. Oleoductos, muy bien. Y luego de que es transportado, ¿qué hacemos? Se almacena. Muy bien, se almacena en tanques especiales donde está allí. Luego que se almacena, ¿entra a qué parte? Al refinamiento. A la refinería, ¿verdad? Donde está un proceso que a algunos les pareció largo, de diferentes etapas. Y ese proceso de fraccionamiento y de refinación se basa en qué propiedad física de las sustancias. ¿En qué propiedad física de las sustancias se basa para poder separar los componentes del petróleo? Creo que vimos eso también. La propiedad física que utilizamos. ¿Bajo qué utilizan las personas que están allí, los ingenieros químicos, todo eso, para construir las columnas de destilación? ¿Se basan en qué? En que las diferentes sustancias tienen que ser diferentes. Según la temperatura. Ajá, ¿cómo se llama esa temperatura que se utiliza para la construcción de eso? El punto de ebullición. El punto de ebullición, ¿verdad? De las distintas. Ya hay una diferencia de los puntos de ebullición significativas entre los elementos que conforman la mezcla de hidrocarburos que va en el petróleo. Muy bien. Ok, perfecto. ¿Alguien recuerda de dónde proviene o qué significa la palabra petróleo? Del latín petróleo. Ajá, del latín petróleo, ¿qué? ¿Se traduce como? Roca. Aceite de piedra. Ajá, aceite de piedra, ¿verdad? O roca aceitosa, muy bien. Ok, perfecto. ¿Es un recurso renovable o no renovable el petróleo? No, no renovable. No renovable, muy bien. Una de las primeras utilidades que se les da al petróleo después de refinado, ¿cuál es? ¿Que se utiliza para? Gasolina.
Gasolina, ¿qué más? De fuego. Dime. Para hacer fuego, por ejemplo, el fósforo, así. Ok, se utiliza para otros subproductos, pero directamente de la columna de destilación sabemos que podemos obtener gasolinas y podemos obtener, por ejemplo, el primer producto que sale por el tope, que es el más liviano en forma gaseosa. ¿Cuál es ese? El gas. Gas. Ajá, ¿y se utiliza en dónde? La El cocina. gas. El gas de cocina, ¿verdad? Que utilizamos dentro de los cilindros para cocinar. Muy bien. A ver, otras características físicas del petróleo, ¿recuerdan? Al plástico, profesor. Sí, ese es un subproducto. Dime características físicas, Chantal, ¿qué habías dicho? Es negro. Es negro. Chantal dice que es negro. ¿Siempre es negro? Profesor, una Por lo general. Por lo general. Amarillo o rojo. Ajá, puede ser amarillo, va a depender de la composición de ese hidrocarburo, ¿verdad? Si es un hidrocarburo pesado, como en el caso de Ecuador, recuerden que les dije que el caso de Ecuador es negro. ¿Por qué? Porque son hidrocarburos pesados, pero mientras más livianos sean, tienden a tener el color como el de la gasolina, que es como amarillento, ¿verdad? Y mucho más líquido, pero varía ese color. ¿Y olor? ¿Tiene olor? ¿No tiene olor? Sí tiene. Sí tiene, ¿verdad? Dijimos que era un olor parecido ¿a qué? Desagradable. Ah, Era parecido a la gasolina, ¿verdad? Pero si contenía mucho azufre o estos compuestos azufrados, puede ser desagradable y puede ser hasta tóxico, ¿verdad? Para el ser humano, por ejemplo. Muy bien, ¿verdad? Eso era lo que habíamos trabajado acerca del petróleo, de los hidrocarburos. Dígame, ¿el petróleo qué tiene que ver con los fósiles? dígame. Disculpe mi ignorancia, el profesor. Digo, ¿el petróleo qué tiene que ver con los fósiles? ¿Alguien, de acuerdo al video, recuerda qué tiene que ver los fósiles con el petróleo? De ellos también sale el petróleo. De ellos también sale el petróleo. Bueno, vamos a recordar un poquito antes de entrar en el tema que nos concierne directamente el día de hoy, ¿no? Lo voy a hacer, yo no soy muy bueno dibujando, pero vamos a emplear por aquí. Son como emisoras, ¿Son? como emisoras entre gases y Ajá. Vamos a compartir aquí. Ahorita vamos a aclarar lo que estamos. Okay. Vamos aquí. ¿Verdad? Se supone, yo no sé dibujar mucho, ¿verdad? Hay una teoría, ¿verdad? Que explica, por ejemplo, que tiene que ver con que las sustancias que estaban ahí, fosas marinas, ¿verdad? Obviamente hace millones de años, que tenían diferentes organismos, pueden ser plantas, algas, ¿verdad? Peces, no sé, cualquier tipo de vida. Y con el tiempo, ¿verdad? Estos elementos se fueron depositando en el fondo cuando fueron muriendo, ¿verdad? Estos elementos se fueron depositando en el fondo, muertos aquí, ¿verdad? Todos muertos allí, y empezaron a ser cubiertos por diferentes capas de tierra, es decir, esto se fue secando, ¿verdad? Se fue secando el agua, y esto generó que estas capas de tierra, ¿verdad? Generaran una gran presión. Esto generará una gran presión y, por supuesto, altas temperaturas. No sé si recuerdan que esas eran las dos condiciones, ¿verdad? Altas presiones y altas temperaturas. Y eso se volvió como una especie de cocina. Se fueron cocinando estos elementos orgánicos con el tiempo. Y al pasar millones de años, porque eso no es instantáneo, millones de años, esta materia orgánica, ¿verdad? Esto es materia orgánica. Esta materia orgánica se convirtió en ese líquido negro que conocemos, ¿verdad? Negro, amarillento, y intentó subir hasta que llegó a una piedra que no le dejó subir y se formó lo que conocemos como el yacimiento, ¿verdad? Eso es más o menos de allí. Ahora, ¿qué tiene que ver con los fósiles? Obviamente, cuando hablamos de fósiles, estamos hablando de elementos que han sido cristalizados, conservados, ¿verdad? No se han descompuesto. Hablamos sobre todo de huesos, ¿verdad? De elementos minerales.
Pero, por ejemplo, lo que es la materia orgánica, el resto de hojas, de plantas, de animales muertos, con el pasar de los tiempos, obviamente, cuando hablamos de los dinosaurios, ¿verdad? Son elementos que hay millones de años, se depositaron, sufrieron este proceso y se convirtieron en ese elemento o en ese líquido, ¿verdad? Que conocemos como petróleo. Recuerden que simplemente esto es el nombre de una mezcla. Esto es una mezcla. El petróleo en sí no es un compuesto, es una mezcla de hidrocarburos que están allí, que luego separamos en una columna de destilación. Eso es lo que es el petróleo. Más o menos eso sería tratar de responder la pregunta que tiene Juan Diego. No sé si respondí a tu pregunta, Juan Diego. Entonces, por eso el petróleo es algo no renovable. Dice, claro, es no renovable porque el proceso para que se produzca esta sustancia o esta mezcla dura muchísimos años, ¿verdad? Si nosotros llegásemos hoy a acabar todo el petróleo que hay en el mundo, nos quedamos sin petróleo, porque eso no se genera como el agua a través del ciclo del agua hídrico que se evapora, se renueva, sino que es un proceso que dura muchísimos años y por eso es clasificado como no renovable. ¿Sí? A eso nos referimos. No es que algo que produce la naturaleza de forma instantánea, ¿verdad? Como el oxígeno, como el agua, como ciertos elementos que sí se renuevan continuamente. Muy bien. Y bueno, sí, me parece algo así chistoso lo que escribiste, pero pudiésemos decir que sí, que si los dinosaurios de plástico, los muñequitos están hechos de dinosaurios de verdad. Bueno, sí, obviamente si el plástico es un derivado del petróleo, ¿verdad? Porque es un polímero derivado de allí, probablemente. De hecho, en la naturaleza, no sé si pueden recordar de ciencias naturales, toda la naturaleza se recicla. Cuando usted se muera, sus moléculas, sus átomos seguramente van a formar parte de otros elementos más adelante, sean inertes o vivos también de la naturaleza. Todo se recicla. De hecho, podemos leer por allí en muchas investigaciones que parte de nuestras moléculas o átomos formaron parte de la formación de las estrellas y del cosmos en el momento del Big Bang. Así que nada en la naturaleza se destruye. Recuerden que ese principio se cumple en todo. La materia ni la energía ni se crean ni se destruyen, solo se transforman, ¿sí? Entonces, cuando usted muera, su composición química se va a transformar en otra cosa. Esa materia no va a desaparecer. Claro, usted como identidad, como persona, sí, ya no va a existir, ¿verdad? Pero sus moléculas, sus átomos seguramente se van a reciclar en la naturaleza de alguna manera y van a pasar a formar parte de otros seres vivos o de seres inertes. Pues, o de Yo elementos. le iba a preguntar, profesor, que por ejemplo las personas que ya fallecieron y ya están hechos huesos, ¿se van a hacer petróleo también o ya no? En nuestro caso no hablaríamos de que se hacen petróleo porque te vuelvo a recordar, primero nosotros cumplimos, en el caso de nosotros los seres vivos, cumplimos un protocolo para enterrar y todo eso y no estamos directamente en el suelo, ¿verdad? Y además, vuelvo a recordar, deben haber pasado millones de años, condiciones de presión y temperatura que no se dan instantáneamente, pues obviamente. Sí, obviamente nos vamos a descomponer, vamos a pasar a la naturaleza, pero para que se origine el petróleo o esa mezcla de hidrocarburos deben haber condiciones específicas, altas presiones, altas temperaturas y bueno, esa olla de presión pasa muchísimos años, millones de años para que se forme ese recurso, ¿sí? No es que es algo instantáneo, vuelvo a repetir. Ok. ¿Cuáles son los primeros hidrocarburos? Según lo que vimos en la clasificación, ¿cuáles son los hidrocarburos más sencillos? Según la clasificación que habíamos visto. Del grupo de hidrocarburos que vimos, chicos, ¿cuál es el más sencillo? ¿Cuál? Los alcanos. Los alcanos, muy bien. Entonces, vuelvo a compartir para comenzar entonces. Los alcanos, nos vamos a centrar en los alcanos en esta semana. Entonces, los alcanos. ¿Alguien recuerda características de los alcanos? Tienen enlaces simples de carbono a carbono. Muy bien, entonces son hidrocarburos, ¿verdad? Que están conformados por enlaces simples. Enlaces simples, como dice Brione, carbono-carbono. Muy bien, esa es la característica principal. Y si son hidrocarburos, los demás enlaces están formados por ¿qué compuestos? Hidrógeno. Hidrógeno, ¿verdad? Ya veremos si podemos meter por allí algún halógeno o algo así, ¿verdad? Que son los aloalcanos y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, estas cadenas
Vamos a centrarnos solo en los alcanos, jóvenes. Estas cadenas. ¿Cómo pueden ser las cadenas de alcano? Lineal, abierto, cíclicas. Ajá, muy bien. Lineales, ¿verdad? Lineales, muy bien. Y cíclicas o cerradas, ¿verdad? Cuando hablamos de cíclicas, nos referimos a cerradas, ¿verdad? Y lineales en química son alicíclicas. ¿Verdad? Alicíclicas. Perdón, acíclicas. Acíclicas, sin este límite. Acíclicas. Muy bien. Entonces, acíclicas y cíclicas, lineales o cerradas, ¿verdad? Lineales, abiertas. Muy bien. Estas lineales o abiertas, ¿cómo pueden ser? Simples o ramificadas. Muy bien. Simples, ¿verdad? Que son solamente la línea principal. Simples o ramificadas. ¿Verdad? Ramificadas. Vamos a hacer algo aquí para que cuando vean el video, ¿verdad? Es acíclicas. Ok. Muy bien. Simples o ramificadas. Y tenemos cíclicas. Muy bien. Para recordar, además de esto, recordamos cuáles son los prefijos cuando las cadenas están formadas por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 carbonos. No me acuerdo del 2. ¿Cuáles son esos prefijos? Siempre tenemos que tenerlos presentes, yo se los dije. Prefijos cuando es 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos y así va. El 1 es met. Ajá, muy bien. El prefijo aquí es met, muy bien. El de 2, Et. ¿verdad? Y ti, muy bien. 3, Pro. pro. 4, But. but. 5, Pen. pen, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay que repasar. Muy bien, tenemos que repasar. Yo se los dije. ¿Cuál es el sufijo de los alcanos? No. An. Ano. Ano, ¿verdad? Entonces, esto en cuanto, cuando nos referimos a esto, nos estamos refiriendo a qué parte de la química. ¿Cómo se llama este proceso? De colocar el nombre. Nomenclatura. Muy bien, entonces estamos aquí recordando nomenclatura, ¿verdad? Muy bien, nomenclatura. Por favor, los que están dormidos, los que están allí viendo otra cosa, los que no están atentos, ¿verdad? Los que están haciendo o escribiendo otra cosa, como dicen por allí, yo les veo las manos, la vista, ¿verdad? Los que apagaron la cámara, los felicito por haberla apagado, a excepción de los otros compañeros, me alegra. Abran los ojos los chinos, los que están dormidos, los estoy observando, ¿sí? Qué horrible es dar una clase y que estén las personas mirando hacia el cielo, pidiéndole a Cristo, no sé, que el profesor fallezca, ¿será? ¿Verdad? Entonces, hay que prestar atención y participar. Agradezco la participación de los que siempre lo hacen, que siempre las llevo anotadas a los chicos y a las chicas, ¿verdad? Porque será tomado en cuenta en su proceso. Los que no, pues hay que participar, jóvenes. Muy bien. Recordamos allí, muy bien, nomenclatura. Ahora, cuando estos elementos no forman parte de la cadena principal, sino que son radicales, ¿verdad? Partes de las ramificaciones, el prefijo ano, ¿por cuál cambia? ¿Cambia por cuál? Il. ¿Por? Il. ¿Il o cuál? ¿Puede ser il o puede ser? Hilo. Es lo mismo, depende de la nomenclatura. Yo puedo decir metil o metilo, ¿verdad? Puedo decir butil o butilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto en cuanto a radicales. Cuando la cadena está ramificada, ¿verdad? Y lo que no queda dentro de la cadena principal. Y por último, ¿verdad? En estos minutos que nos quedan, vamos a hablar de lo que es la formulación general. ¿Verdad? La formulación general.
Muy bien. Vamos a ver, vamos a deducir la formulación general, es decir, la forma general de un alcano. Vamos primero, por ejemplo, con el metano. ¿Cuál sería la fórmula del metano para escribirla? ¿Me la pueden decir? Metano, que sería de un carbono. ¿Qué escribo aquí? CH4. CH4, muy bien, ¿verdad? Porque es un solo carbono y los otros 4 enlaces tienen hidrógeno. Perfecto, ¿verdad? Si quiero decir etano, ¿cómo lo escribo? C2H... H6. C2H6. Ajá, C2H6, ¿verdad? Porque si lo quiero escribir sería CH3-CH3. Muy bien. Si quiero escribir propano, propano, ¿cómo hago? Me dicen así la cadena y después deducimos esto contando. C3H8. CH3, luego en el medio que escribo. No es 3. Propano, serían 3. Entonces escribo CH3, enlace con el carbono. ¿Cómo es? El del medio, ¿cuántos hidrógenos tiene? 8. CH8. CH2. ¿Y luego? CH3. CH3. Muy bien, si quiero escribir la fórmula molecular, ¿cómo sería? CH3. ¿Y cuántos H tiene? 8. 8. Muy bien. Si quiero escribir, vamos a llegar hasta butano nada más. Butano. ¿Cómo sería? Dígame la cadena. Butano, dígame. ¿Cómo escribo la cadena aquí? CH3, Ajá. CH2, CH2. CH2. CH2 y CH3. Muy bien, así, ahí está. Muy bien. Y cuando lo hago aquí en fórmula molecular, ¿sería? C4H10. C4H10. Si observamos, ¿verdad? Observamos, tenemos 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10. Entonces, la fórmula general que podemos deducir, voy a buscar mi marcador negro, ¿verdad? Vamos a llamar al subíndice del carbono N. Entonces coloco, voy a escribirlo por aquí, la fórmula general. CN, ¿verdad? Y luego viene H. Ahora, yo debo buscar unos números que multiplicado, aquí tengo CN, que multiplicado por N me dé 4, me dé 6, me dé 8, una fórmula matemática. ¿Verdad? No puede ser 2N, porque si N vale 1 en este caso, cuando yo lo introduzca, 2N me va a dar 2. ¿Qué fórmula matemática hago? ¿Qué artificio matemático para que cuando yo meta el valor de N me dé 4? Y se convierta en el metano. Y luego me dé 6. Y luego me dé 8. Y luego me dé 10. No puede ser 2N. Yo no puedo decir, por ejemplo, lo voy a escribir aquí, ¿verdad? CnH2n. ¿Por qué? Porque aquí N vale 1. Y si coloco aquí 2 por 1 me da 2. Y se va a multiplicar ese C2H2 y no se parece a este. Tengo que buscar una fórmula general que reproduzca CH4, que reproduzca C2H6, que reproduzca C3H8. Más 2. ¿En dónde? 2 más N. ¿Cuál sería la fórmula entonces si no es 2N? N más 2. N más 2. Vamos a ver si es verdad. CnH 2n más 2. CN, N más 2, tampoco es. ¿Por qué? Porque si aquí vale 1, 1 más 2 me va a dar 3. Y me va a dar C1H3 y no se reproduce S. ¿Verdad? Entonces tengo que buscar otra fórmula general. Elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Imposible. No. Espérese. Espérese, estoy pensando. Hay que buscar una forma general de la fórmula de los alcanos que siempre se reproduzca, que cuando yo sepa el número de carbono me dé automáticamente el número de hidrógeno que va a tener.
Por ejemplo, si el de arriba dice 2n, ¿verdad? Y este vale 1, 1 por 2, 2n. ¿Cuánto le tengo que poner para que llegue, por ejemplo, a 4? En el caso del primero. 2. Le tengo que sumar 2. Claro, ahora tengo que verificar, aquí si coloco más 2, por ejemplo, tengo que verificar que se cumpla con este. Si yo introduzco, en este caso ahora n vale 2. Si yo introduzco aquí 2, me da 2 por 2, 4, más 2, 6. Ahora aquí n vale 3. Si lo introduzco aquí, me da 2 por 3, 6, más 2, 8. Entonces sí se cumple. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Se reproducen todas las fórmulas sucesivas. Entonces sería hn 2n más 2. Esta es la formulación general de los alcanos. Es decir, que cuando, claro, de los alcanos, ojo, lineales simples. Porque cuando hay ramificaciones, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero en el caso de los alcanos completos, ¿verdad? Y creo que las ramificaciones también se cumplen siempre y cuando solo sean hidrógenos. Entonces aquí tenemos, colocamos el número de carbonos. Contamos el número de carbonos, por ejemplo, 5. Y aquí colocamos entonces 2 por 5, 10 más 2, 12, va a tener 12 hidrógenos. Supongamos que la cadena tiene 12 carbonos. 12 carbonos, entonces N vale 12. Colocamos aquí 2 por 12, 24 más 2, 26. Va a tener 26 hidrógenos. ¿Sí lo estamos viendo, verdad? Esta es la formulación general de los alcanos. ¿Verdad? Formulación general, la forma molecular general que va a reproducir la familia de los alcanos. Esta que está aquí. Lo podemos comprobar con cualquiera. Vamos a colocar cualquier, ¿verdad? Vamos a colocar, a hacer un ejemplo para verificar que esto se cumpla. Vamos a dejar esa fórmula por allí para que ustedes la vean y vamos a escribir por aquí en esta hoja una... Bueno, vamos a escribirla aquí para quitar la hoja de abajo y no se me manche. CH2N más 2. Vamos a verificar. Vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Entonces voy a colocar, por ejemplo, vamos a suponer este que está aquí. Vamos a ver si es verdad, ¿verdad? Que se cumple. Que se cumple. Aquí tenemos todos los enlaces, son dobles, ¿verdad? Y vamos a contar. ¿Cuántos carbonos hay en esa cadena? ¿Quién me cuenta cuántos carbonos hay? Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. C5. Entonces, N vale 5. ¿Cuántos hidrógenos hay entonces? Entonces, los hidrógenos serían 2 por N, que son 5 más 2. Supuestamente debe haber 12, ¿verdad? Contamos entonces. 3, 6, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí lo estamos viendo, verdad? Todos los enlaces simples, lo demás son carbonos e hidrógenos. Entonces, cuento los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, C5. Si sustituimos aquí como N5, 2 por 5, 10 más 2, 12. Contamos a ver si es verdad. 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. 12 hidrógenos. Otra cadena, vamos a suponer otra cadena para ver si se cumple igual. Lo único que tiene que ser alcano, que todos los enlaces sean simples. Bueno, ya se va a acabar, iba a hacer otro ejercicio, pero se va a acabar el tiempo. Esto